Bienvenidos nuevamente a Bruno y Fombró, que aquí estamos para acompañarlos toda la semana. Es un placer que estén del otro lado, así que muchísimas gracias por hacernos compañía una semana más. Temas interesantísimos, Evelyn, de los que vamos a estar hablando hoy y que tienen que ver con la actualidad, con problemas que día a día nosotros como sociedad tenemos que afrontar, ¿no? Y para eso, obviamente, trajimos a invitados de lujo para que nos acompañen y podamos reflexionar qué nos está pasando. Así es. Después vamos a estar recordando las bases del concurso porque seguimos buscando nuestro logo. Muchísimas gracias a todos aquellos que para ya cambiar el que tenemos, se comunicaron. Y sí, obviamente poner alguno que haya diseñado alguno de ustedes. Y hay una compensación económica, tenemos las bases a donde nos pueden escribir. Lo tienen que mandar el mail a somosbrunobombroque@gmail.com. Ahí piden las bases del concurso y bueno, mandan su logo y ya van a estar participando. ¿Comenzamos, Evelyn? Dale, por Vamos. favor. Bienvenida a nuestras invitadas, muchísimas gracias por hacernos compañía. Verónica Schiavina y Carmen Estorani, muchísimas gracias por estar con nosotras y vamos a estar hablando de un tema que preocupa y mucho. En general la gente de esto se entera por el noticiero, que tiene que ver con la situación en la cual se encuentran los hospitales con respecto a la violencia. Violencia que está instalada en toda nuestra sociedad. Pero es casi increíble pensar que llegue hasta las escuelas, hasta los hospitales, hasta los lugares donde están para asistir y ayudar a la gente. Sí. En este momento, ¿cómo se encuentra y qué medidas se están tomando ante esta realidad que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Bueno, en este momento, cierto, tiene mucha visibilidad esta problemática. Es en todo el país, aunque muchas veces es más visible en Capital Federal o el conurbano, pero en todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué es más visible? ¿Es más irascible el porteño? El No, es, por ahí es más evidente a través de los medios y que llega a todo el país, pero hay situaciones que se dan también en el interior que son muy graves. Es por eso que se presentó un proyecto de ley para declarar el 2 de junio como el Día de la No Violencia en el ámbito de la salud, y es por un hecho, en un asesinato de un médico en Cutralcó. ¿Actualmente hay algún tipo de protocolo en los hospitales públicos para intentar tener cierto control? Porque muchas veces también nos enteramos también siempre por los noticieros, por los portales, que en las guardias no hay personal policial. ¿Y qué pasa con las guardias en los lugares más complicados del conurbano bonaerense? O, por ejemplo, que hay muchas mujeres médicas o enfermeras, mujeres que a la noche, el turno anoche, no lo quieren cumplir, ¿no? Sí, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hemos constituido una mesa que se llama Mesa Interinstitucional por Hospitales Libres de Violencia, es una mesa que yo coordino, donde hay federaciones médicas como FEMEVA, FEMECON, Agremiación Médica Platense, Asociación Médica de la República Argentina y los gremios que representan a los trabajadores, varones y mujeres. Está ATE, SICOP, Sindicato de Salud Pública y UPCN. ¿Qué es lo que hicimos concretamente? Constituimos la mesa a través de una resolución de la anterior ministra, Zulma Ortiz, pero hicimos dos protocolos que en este momento estamos capacitando. Llevamos capacitados 3.180 integrantes de equipos de salud de 24 hospitales provinciales concentrados en el conurbano bonaerense y 2 de Mar del Plata, el Tetamanti y el de Niños. Sí. ¿Qué son estos protocolos? Son protocolos, uno para intervenir en situaciones de casos de violencia interna, que es la violencia laboral, la violencia que se da por las relaciones interpersonales, es otro tipo de violencia. Y la otra es un protocolo de intervención para casos de violencia externa, que es la que ustedes dicen, que es la violencia intrusiva, la que llega al hospital público, como llega a la escuela. Claro. Un poco la pregunta que vos hacías y que está muy bien hecha, y vos también hacías referencia, ¿por qué en el Gran Buenos Aires? Primero, porque hay mucha concentración de población. Segundo, porque hay mucha demanda de servicio hospitalario. Y tercero, tenemos en la provincia 80 hospitales provinciales. Pero y hemos concentrado en la guardia. Lo quisiera llevar al terreno concreto de lo que nos pasa todo el día. Bien. Esa irascibilidad que vemos a la hora de estar en un colectivo, que alguien se enoja dentro del colectivo, o en un semáforo, en un peaje, gente que se pelea, eso mismo sucede en una guardia de un hospital. Alguien que quiere ser atendido ya, en este momento, no entender las prioridades de... Hay otros pacientes que están peor que vos, por ejemplo. ¿Por qué se nota en esta instancia, en este momento? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Como sociedad, primero, yo creo que es un poco, lamentablemente, está instalada la violencia.
hay más irracionalidad, menos tolerancia, hay patrones culturales que nos llevan, lamentablemente, porque no es solamente la violencia en la guardia o la violencia en la escuela, es la violencia en el tránsito, es la violencia en el fútbol, es en todos lados. Entonces, hay que empezar a trabajar con los equipos de salud y dotarles, primero, de herramientas. ¿Qué es lo que se les enseña a estos médicos ante situaciones concretas? Primero, hay dos formas de capacitación. Una en el protocolo para saber qué tienen que hacer, porque aunque parezca mentira, algo que uno supone que tiene que llamar a la policía. O no es tarea del médico, porque la tarea del médico es salvar. Pero si hay una persona que ingresa a la guardia y con un arma de fuego, y el médico lo advierte, tiene que pedir que intervenga, tiene que pedir ayuda, ¿no? Pero iba a que es increíble que suceda esta situación. Es increíble que suceda, pero sucede. Entonces hemos reforzado las guardias, las guardias que son horas polar, la policía de la provincia de Buenos Aires, que se le paga para que custodie externamente, hago la aclaración, porque la custodia es externa al hospital. ¿Qué pasa si se da un hecho dentro de una sala? ¿Tienen autorización para poder ingresar? Sí, ante hechos de violencia se requiere. No se puede estar, digamos... deambulando dentro del hospital. Exactamente. Sí hay otra figura que es el del cuidador hospitalario, o la cuidadora hospitalaria, que tiene una coordinación. Entonces hemos capacitado también para que refuncionalicen la actividad que tenían, porque estaba desnaturalizada, se habían convertido en abrir y cerrar puertas, nada más. Y son los que previenen, lo que saben. Pero fundamentalmente, ¿por qué el gobierno María Eugenia Vidal, actualmente el ministro Scarsi, del Ministerio de Salud, ha potenciado el tema de la prevención y de la intervención? Porque también estamos trabajando, como ustedes ven, vos viste que la publicidad está relacionada a la guardia. Esto mismo que ustedes dicen, porque es la mayor afluencia de público. Entonces hay distintas formas de intervenir. Vos no podés trabajar bien si tenés una guardia que se cae a pedazos. No podés trabajar bien si no tenés los insumos, si no tenés el personal. Entonces, infraestructura, si recorren los hospitales, es impresionante, digamos, lo que se ha mejorado, lo que se ha construido, etcétera. Y segunda cuestión es el fortalecimiento de las guardias, y además este protocolo, que es un protocolo que trabaja con 2 equipos. Ahí está lo concreto que vos me preguntabas. ¿Qué pasa si ocurre un hecho de esto? Vos tenés paso a paso lo que tiene que hacer y lo hemos elaborado con las organizaciones médicas, FEMEVA, que además FEMEVA después ellos tienen toda una forma también de medir la violencia, de sus asociados, que es importantísimo el trabajo que realiza FEMEVA. Pero bueno, en esta cuestión que trabajamos Estado y federaciones, primero decirles, punto 1 esto, punto 2 esto, aunque parezca mentira, es fundamental tenerlo pegado y saber cómo actuar. ¿Cómo se mide esa violencia? Y 2 equipos, contar ¿Qué estadística tenemos en lo que va este año? La verdad es que no hay estadísticas oficiales, no se han hecho. Entonces, nosotros con nuestros médicos asociados hicimos una encuesta. En esa encuesta, el 58% de los médicos que contestaron sufrieron un hecho de violencia. Un porcentaje altísimo. Altísimo, 58% La mayoría de tipo verbal, pero también hay una violencia física mínima que se ha recibido. Y la primer causa, el 32%, es por demora en la atención, y es un poco lo que estamos hablando ahora, que es multifactorial. La segunda causa... ¿Demora de cuánto tiempo? No se especificó. Esa es una etapa posterior que vamos a hacer. Porque sabemos muy bien que si vamos a una guardia de un hospital privado donde se está pagando de las mejores obras sociales en Argentina, o Latinoamérica, también hay una demora y hasta ahí espera de camas que puede ser de días, ¿no? Cuando uno está pagando un servicio. Por eso es importante tener en los hospitales un triage, que es una etapa previa a la atención, donde un profesional, que puede ser un enfermero o un médico, le hace una anamnesis al paciente y verifica si es urgente o puede esperar. Y de acuerdo a eso es la demora que tiene. Claro, porque generalmente los pacientes llegan a una guardia y en la gran mayoría de los casos el hecho de ir a una guardia ya te indica que para el paciente que va es porque considera que es urgente. Totalmente. Entonces entran ya de por sí con cierto nerviosismo cuando hay un chico de por medio, un embarazado, lo que sea. Entonces hay veces que,
y uno mismo le pasa que va a una guardia con un familiar y piensa que su caso es el más importante y por ahí no logra tener noción de que el que está adelante por ahí realmente se está muriendo y le están salvando la vida en la guardia. Es una situación complicada el hecho, calculo, que de poder manejar una guardia. Por eso es tan importante lo que estaba recién señalando, el triage. El triage, que es algo que viene de Francia, es poner en color, amarillo, rojo, azul, es decir... Y las personas, aunque parezca mentira, está medido y está absolutamente dicho qué es lo que más molesta a la persona que está esperando. No saber cuándo la van a atender. Entonces, si esa persona sabe y se le dice, usted va a tener que esperar 2 horas, porque hay un triage que le indica, hay un protocolo, está bien organizado, tenés una sala de espera adecuada, porque también esa es otra. Claro. Y se le explica que hay urgencias, pero si la persona la tenés 4 horas sin saber parada, que va a ser atendida, un dispenser de agua, sin un lugar por ahí que hace frío o hace calor, y en una situación de extremo estrés, y puede ser que la reacción sea mala. También muchas veces hemos visto casos en los cuales hay ajustes de cuentas dentro de una guardia. Entra un baleado por una patota, entra la patota a buscarlo, la familia, terminan agrediendo al médico que está cumpliendo su función, que es salvar una vida sin importar si es culpable o no de cualquier tipo de ilícito, de salvarle la vida, que después la justicia se encargue de si es culpable o no. Pero se ha visto muchísimas veces cómo dentro de las guardias entran todos los familiares. Sí, en Pergamino la otra vez entró una persona persiguiendo 2 patotas, uno persiguiendo al otro, y terminaron en el quirófano. ¿En el quirófano? Sí, porque se escondió. Fue justo este año, creo que fue del 31 al 1, y justo era que en el momento del traspaso, qué sé yo, la guardia estaba como cambiando, una fecha complicada. Finalmente intervinieron, pero te quiero decir, entraron al quirófano porque el perseguido se escondió en el quirófano. ¿Y qué sucede cuando se agrede, pero al hospital? Al hospital público que tanto nos cuesta, obviamente, tenerlos en condiciones, cuando empiezan a romper los materiales de uso o el mobiliario. Se hace la denuncia, obviamente hay que hacer una denuncia porque hay un daño patrimonial en el hospital, eso lo tiene que hacer el director del hospital, y después se tiene que recuperar. Muchas veces es posible identificar a las personas que han hecho el daño y bueno, hay que perseguirlo. Obviamente que tiene que intervenir la policía. No sé si quieres agregar. No, sí, que es tan grave como la agresión hacia una persona. Es un patrimonio de todos y es muy difícil tener en buenas condiciones un hospital. No se puede aceptar tampoco que se destruya lo que es el hospital. Es mucho trabajo tener un buen hospital y mantenerlo, y la dificultad con los insumos, y un bienestar para los médicos también y las enfermeras en un ambiente que sea agradable, que no siempre pasa en los hospitales. No, por supuesto. Y hablando del personal, ¿el personal recibe algún tipo de asistencia cuando han sido víctimas de algún hecho de violencia dentro de su lugar de trabajo? Porque me imagino que para ese médico, enfermera, asistente, volver a un lugar con miedo, no querer hacer una guardia nocturna, me imagino que debe ser una situación complicada que requiere de cierta atención especial. Bueno, a eso iba cuando yo te contaba en lo concreto. El protocolo fija 2 equipos, que son lo novedoso de esta gestión, primero, son estos 2 protocolos que se trabajaron consensuadamente con todas estas organizaciones. Y segundo es que incorpora un equipo que es de pronta atención psicológica, es un equipo de emergencia que trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Ocurre un hecho, el dispositivo lo tiene que activar el director. ¿Esto qué significa? Va, digamos, la persona agredida da cuenta, se interviene, el director solicita que intervenga. El equipo va en el momento, es un equipo de psicólogos que está entrenado, que trabaja también para emergencias y catástrofes, está entrenado también en el sentido. Una vez que se hace esa primera intervención, siempre es a pedido, porque somos sumamente respetuosos de los equipos existentes en el hospital. Claro. Porque a lo mejor los integrantes del hospital y el director deciden, no, nosotros tenemos nuestro equipo de salud mental, no necesitamos. Entonces hay que ser respetuoso. Después de ahí empieza otro equipo, que es un equipo móvil de prevención de las violencias, que trabaja no solamente en la violencia laboral, en la violencia externa, sino también en la violencia de género, en abuso,
en maltrato infantil y en trata con el Ministerio de Justicia. Es decir, activamos 2 dispositivos, uno en teleemergencia y otro en seguimiento. Bueno, ahí te quiero hacer hincapié. ¿Qué sucede cuando llega un chico con un maltrato infantil familiar, ¿no? ¿Qué puede hacer la médica? No sé si esto corresponde a preguntárselo a ustedes, pero se lo pregunto también desde la experiencia, ¿no? ¿Cómo se ayuda a ese chiquito que está en un ámbito de violencia familiar? No. Hay distintas formas de intervenir. Nosotros venimos capacitando porque este es otro rubro, digamos. Esto es violencia laboral y nosotras desde la dirección que tengo a cargo, con otras 2 direcciones, ahora vengo desde Morón, por ejemplo, que estuvimos trabajando con todos los hospitales provinciales de la región sanitaria séptima en el hospital municipal y, por ejemplo, hoy a la mañana, toda la mañana hasta las 2 de la tarde, capacitamos en violencia de género y violencia obstétrica. ¿Qué hacemos concretamente con el niño o la niña abusada sexualmente? Primero, hemos entrenado a los servicios y esta vez tengo la tranquilidad, porque para decir que hay equipos, jefes de servicios, que hacen internaciones sociales, que antes nosotros nos costaba mucho lograrlo. ¿Qué es una internación social? Buen punto ese. Cuando llega una persona al hospital y que tiene evidencias de que es una mujer golpeada, un niño víctima, que tiene la sospecha el equipo. Claro. No solamente el médico o la médica, también la enfermera, la obstétrica. Se puede activar una intervención a través de este equipo móvil de las violencias o a través del propio abogado o abogada que tenga el hospital, que muchos hospitales los tienen, en dar este aviso. Entonces, ¿qué se pasa? Este niñito o esta niñita, vos no lo podés devolver a ese hogar donde está siendo abusado, maltratado, entonces se lo interna socialmente. En este caso hemos logrado, ahora justamente están haciendo un reportaje a un jefe de servicio que la verdad que tengo ganas de premiarlo porque en 15 días en el Hospital San Martín de la Plata 2 veces estuvo una intervención. Bueno, perdón, pero la estadística es alarmante, si es la correcta la que tengo. 1 de cada 5 niñas en Argentina es abusada sexualmente. 1 de cada 13 varones es abusado sexualmente. Increíble. Son cifras que realmente dan escalofrío. Y en general son parientes, son gente de confianza. Mayormente, Daniela, muy buena tu pregunta, te aclaro que en el 54% de los casos es el padre. Que uno mayormente creía que era el padrastro queda relegado, pero también en un 20 y pico %, ¿no? Y el resto es alguien cercano a la familia. Sí, tíos, sobrinos, primos, el novio de la madre. Es increíble. Por suerte en este momento se habla del tema, se da visibilidad y se es más consciente y también siempre tratando de promover que la víctima pueda hablarlo, encuentre un adulto que lo escuche y que pueda ayudarlo, porque si no históricamente... Y que se dé cuenta ese niño, esa niña, que nadie lo puede tocar, que hay zonas íntimas, hay zonas privadas, ni los padres, ni ningún amigo, ni ninguna persona puede tocar lo que es el cuerpo, la intimidad de cada chico. Y cómo realmente en los hospitales del interior, sobre todo del país, muchísimos médicos, enfermeros, ayudan a chicas que tienen un temor inmenso a que las maten y que se dan cuenta que están siendo prostituidas, que las traen de prostíbulos, que el que la trae es el mismo que la hace trabajar y como muchas veces sin quizás activar ningún dispositivo y nada, encuentra la excusa perfecta para dejarla internada y de esta manera intentar aislarla y salvarla o sacarla de un sistema que es terrible. Es una situación sumamente compleja. Nosotros el año pasado capacitamos a todos los directores de todos los hospitales provinciales, más los jefes de servicio de obstetricia, los jefes de guardia, los jefes de emergencia, ¿no? Porque hay varones y mujeres en todos ellos. Y bueno, los temas más complejos es muchas veces cuando llegan a la guardia nocturna, un niño o una niña que vienen acompañados por un adulto que claramente se ve que hay una situación de dominación, una situación de poder. Muchas veces hay una trata ahí, muchas veces hay una trata, una victimización sexual, una victimización laboral. Claro. Entonces lo que hicimos el año pasado fue traer la fiscalía, traer los fiscales a las capacitaciones, porque muchas veces un teléfono... Tener el teléfono del fiscal de turno, es alguien. El fiscal que se tiene que apersonar, porque ¿sabes cuál es el temor que tienen los
los integrantes de los equipos de salud, médicos, médicas, enfermeras, ¿qué les va a pasar a ellos con una denuncia? Claro. ¿Entendés? ¿Cómo se expone? Entonces nosotros les quitamos un poco el temor y les decimos, ustedes no son investigadores, empezando ahí. Ustedes tienen una alerta, una sospecha. Ustedes lo que hacen es decirle a quienes investigan, hay una sospecha. Después que se encargue la justicia. Lamentablemente, bueno, se nos está yendo el bloque. Pero daba para mucho más, terrible, claro, era para seguir hablando. Otra vez, y si la gente quiere comunicarse con algún teléfono, que nos pueden dar algún dato para que la gente pueda estar con ustedes integrados. La web de FEMEVA es femeva.org.ar y el teléfono es 0221-439-1300 y con mucho gusto vamos a tratar de colaborar. Bueno. Nosotros, bueno, en el Ministerio de Salud pueden entrar y en la parte esta de hospitales, si entran a la página del web del Ministerio de Salud, en el buscador ponen hospitales libres de violencia. Ahí van a tener los protocolos y van a poder conocer cómo estamos trabajando. La felicitamos, muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Gracias. Y aquí, Daniela, como ambas como defensoras del hospital público, vamos a hacer una pequeña pausa muy breve y ya volvemos en unos segunditos. Ya venimos.